bonito escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno, ¿verdad? Y a veces nos quedamos callados, pero creo que debemos de compartir con alguien, ¿verdad que sí? O con muchos de lo que Dios está haciendo. Yo creo que Dios está haciendo siempre cosas grandes, cosas buenas en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no consideramos que son cosas grandes o que son cosas buenas. Pero déjeme decirle que todo lo que Dios hace es, ¿qué dice la Escritura? Que lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Y para Dios, cierto que no hay nada imposible. Lo que sí debemos de considerar siempre es que todo lo que Dios hace, que es bueno, agradable y perfecto, es siempre con un propósito. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar claros en ese propósito de Dios para poder llevar a cabo lo que Dios ha designado en medio de ello. Amén. Bien, vamos a orar. ¿Qué le parece antes de comenzar? ¿Está listo? Oremos. Padre, estamos aquí ya listos con un corazón abierto, dispuesto para escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno nos dé la porción, la medida, según la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Por eso confiamos, porque tú eres el buen pastor, tú eres el buen padre, el buen maestro, pero tú eres el buen agricultor, el buen labrador. Gracias. Hoy en esta mañana abrimos y disponemos nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra y así nosotros podamos dar ese buen fruto. Si es una buena tierra, tu semilla es una buena semilla y entonces habrá un buen fruto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Bien, amados. Nuestro pastor Agapito ha estado compartiendo acerca de la necesidad de permanecer en Cristo. ¿Cree usted que es necesario permanecer en Cristo? ¿Cree que es importante permanecer en Cristo? ¿Sí? Y yo sé que hemos escuchado mucho, y qué bueno cuando se comparte por serie y se escucha mucho acerca de eso, que llega, no sé si a algunos les llega el momento y dice, bueno, pero ya muchos están hablando, repitiendo acerca de esto, pero déjeme decirle que la realidad es que Cristo fue el que mencionó y habló mucho acerca del permanecer. El apóstol Juan escribió las palabras de Cristo, lo que oyó. Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que nosotros les comunicamos. Muchas veces nosotros no comunicamos nada porque no tenemos nada que comunicar. Pero lo que usted ha visto y oído y está experimentando su vida es lo que debe de comunicar. Así como el hermano José ahora, es lo que está experimentando. Así que la palabra permanecer, imagínese, piense usted por un momento si será importante o no permanecer. Esta palabra en el libro, en el Nuevo Testamento aparece alrededor de 118 veces. Solamente en las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, lo que Juan el apóstol escribe, alrededor de 60 veces aparece, la menciona Juan. Imagínense si no es importante permanecer. En el Evangelio de Juan va a encontrar más o menos alrededor de 40 veces esa palabra, solo en el Evangelio. Y en la primera carta, solo en esta carta, primera de Juan, alrededor de unas 24 veces la palabra permanecer. Entonces, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué enfatiza tanto Juan? ¿Por qué hace tanto énfasis en la palabra permanecer? Bueno, porque es importante permanecer. Esta palabra que Juan utiliza aquí en su primera carta habla de permanecer en la luz. La luz es Cristo. Habla de permanecer en el amor. Habla de permanecer en la verdad. Enfoca la importancia de vivir en la comunión, de permanecer en la comunión.
habla de la comunión de los santos, de los unos con los otros, de la comunión con Dios. Habla también de la verdad, de permanecer en la verdad, en el amor con Dios y en el amor con Cristo. Habla de la permanencia en la fe, permanecer en la fe y en la vida cristiana verdadera. ¿Es importante permanecer? Sí, imagínense la importancia que le da la Escritura, que le da Dios. Entonces, ahora, ¿qué es permanecer? Bueno, ya hemos dicho, pero es bueno recordar. Permanecer tiene muchos sinónimos que nos puede ayudar a entender. Es permanecer en, mantenerse en, vivir en, habitar en, quedarse en, continuar en, seguir en, persistir en Cristo. Entonces, todos esos sinónimos nos ayudan a entender un poquito. Vamos a ver, no vamos a ver todas esas palabras porque usted lo puede leer en la casa, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le gusta leer la Escritura? Bueno, hoy ya tienen una tarea. Juan capítulo 1, léalo, va a encontrar ahí la primera carta de Juan, va a encontrar una maravilla. Y usted puede ir subrayando su Biblia, highlight la palabra permanecer, permanecer, permanecer. Y usted se va a dar cuenta, Dios mío. Es como cuando usted en su casa, su familia, sus padres, tanto le enfatizan de algo. Amado, es porque es importante. Lo que pasa es que nosotros como hijos, cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? Estábamos jóvenes y guapos en aquel tiempo. No le importaba, ¿verdad que no? Le molestaba que tanto le insistieran las mismas cosas a sus padres. Pero ahora que usted se convierte en padre, dice, ay, mi padre tenía razón, mi madre tenía razón. Ahora me doy cuenta. ¿Verdad que sí? Bueno, esa es la razón. ¿Por qué tanta insistencia en permanecer? Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Veamos este pasaje. Como le digo, no vamos a ver las palabras en las que aparecen todas, pero solo como un preámbulo. Miren lo que dice el apóstol Juan en el verso 28. Primera carta de Juan, capítulo 2. Dice así. Ahora, hijitos, ¿a quién le dirige la carta? ¿A quién le habla Juan? A los hijos de Dios. ¿Qué les dice a los hijos de Dios? Permaneced en Él, porque viene hablando de Cristo. Entonces el apóstol Juan, escuche, está diciendo que los hijos de Dios son los que pueden permanecer en Cristo. Dicho de otra manera, si no es hijo de Dios, bueno, ahí tiene una respuesta ya. Porque muchos no han permanecido ni permanecieron. Pero el que es hijo de Dios puede y debe y va a permanecer en Cristo. Amén. Esto es natural. Así que dice, ahora hijito, permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste, tengamos ¿qué? Confianza. Esta palabra manifestarse en el original lo que significa es una manifestación. Cuando Él se manifieste física o íntimamente, cuando haya una aparición, cuando haya una revelación, cuando Él se revele y se manifieste físicamente. Puede estar hablando también acerca de su venida física en el tiempo final, cuando Él venga por los suyos. Pero también cuando Cristo viene a tu vida y aparece dentro de ti como luz, a través de su Espíritu Santo y se manifiesta. Él se manifiesta ahí en tu corazón para revelar lo que hay dentro de ti y de mí. Mira lo que dice, para que cuando Él se manifieste tengamos ¿qué? Confianza. Claro, Juan está diciendo, hijos de Dios, si ustedes están permaneciendo y viene Cristo a tu vida, va a haber una manifestación. Cuando Dios te muestra a través de su luz, te muestra para asegurarte, afirmarte, darte confianza de que estás caminando en la verdad. Tendremos confianza. Cuando el padre llega a la casa, le dio, por ejemplo, una tarea a su hijo, a su hija, ¿verdad? El padre se va a trabajar, el hijo se queda todo el día en la casa o la hija. Y cuando el padre llega
el hijo hizo todas las tareas temprano, con tiempo. Oye, el carro que ya llegó papá, tiene confianza, ¿cierto? Está en paz, ¿cierto? Pero si no hizo nada, cuando oye el carro, ¿qué va a pasar? Se va a poner nervioso. ¿Va a tener confianza? No, dice ahí, para que en su venida no nos alejemos de él, ¿qué? Avergonzados. Amados, esto muchas veces no lo tomamos en cuenta verdaderamente porque muchas veces no ha ocurrido de cierta manera una corrección directa de Dios, pero déjeme decirle, aquellos que son hijos de Dios, y esto lo vamos a ver más adelantito un poquito, son corregidos porque Dios al hijo que ama, ¿qué? Lo corrige. ¿Verdad que usted no va y corrige al hijo del vecino? ¿Si anda en la calle de noche? No, pero mi hijo sí me importa. ¿A usted le importa a su hijo? ¿Lo corrige? Bueno, el padre al que ama también. Y eso duele. La corrección duele. Bien, amados. Así que es importante permanecer. El apóstol está diciendo esto. Hay muchos ejemplos. Adán y Eva no permanecieron en el mandato que Dios les dio de no comer del árbol prohibido. Tenían que mantenerse en esa fidelidad a Dios, en esa obediencia. Y cuando ellos desobedecieron, amado, imagínense, no solo ellos cayeron en pecado, pero transmitieron el pecado a la humanidad, perdieron el Edén, el lugar de gozo, de plenitud con Dios. Sansón, el hombre más fuerte que ha existido, que Dios le dio una fuerza tremenda, que arrancaba los pilares de las construcciones de aquellos edificios, se los echaban al hombro a las puertas de la ciudad y les iba a dejar por otro lado. El hombre más fuerte tenía un nazareato, tenía un voto de consagración que se llamaba de nazareo, y una de muchas puntos estrictos que tenía que observar. Uno de ellos era que nunca debería pasar navaja por su cabello. En otra palabra, nunca tenía que cortarse el pelo. Y muchas otras cosas que tenía que observar, pero esa era una de ellas. Pero el hombre más fuerte del mundo que ha existido perdió no solo su cabello, su fuerza, su relación de Dios, y perdió también ¿qué? Su voto de nazareato. ¿Por qué? Por estar jugueteando con el pecado. Mira, amado, cuando le pierde el miedo al pecado, eso es peligroso. No sé, mi esposa me contó un día que alguien contó una historia de aquel que, ¿verdad? Que venía una gallina, algo así, que a la casa y mataba a la gallina, una gallina del vecino. Y ya después la gallina andaba en el patio afuera y pues también mataba a la otra gallina del vecino, tenía muchas. Y ya después la encontraba en la calle y se la traía. Y ya por último iba, como ya las gallinas ya casi no salían, pues fue y se metió también a la casa del vecino a sacar la gallina. Poco a poco se va perdiendo el temor a Dios, amado. Le pierde el temor reverente a Dios y le pierde el temor a la consecuencia del pecado. ¿Sí o no? Dice la Escritura, ¿tomará el hombre fuego en sus manos sin que no se queme, sin que arda? ¿O tomará fuego en sus senos sin que él arda? No. Entonces eso es lo que pasa muchas veces, que se va perdiendo poco a poco. Y eso le pasó a Sansón y eso nos puede pasar a nosotros. El rey Saúl perdió su reino, el reinado, por desobedecer a Dios y al profeta Saúl. Dios le dijo que matara a todos, hombres, mujeres, niños de pecho, recién nacidos, ganado, todo, completamente. Ese pueblo de los amalecitas tenía que desaparecer porque era un castigo de Dios. Dios había tomado venganza porque le habían estorbado a su pueblo. Por eso Dios es el que toma la venganza, ¿verdad? Dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré.
Pero muchas veces nosotros queremos hacer el papel de Dios y tomar la venganza en nuestras manos. Eso también está incorrecto. Así que el rey Saúl, por no hacer eso, lo que Dios le mandó, porque le perdonó la vida a algunos del ganado y a algunas personas, al rey, y no solo eso, sino que desobedeció también el mandato del profeta. Le dijo el profeta, espérame, yo voy a llegar para ofrecer sacrificio, para que Dios te unja como rey, establezca tu reino para siempre, por tus generaciones. Heredarán ese reino. Espérame. Bueno, la impaciencia. La impaciencia. Él estuvo esperando y le da la excusa, porque somos muy buenos para excusarnos. Siempre vamos a presentar excusas cuando el egoísmo está por encima de lo que Dios debe estar gobernando nuestra vida. Y el rey Saúl le dice, es que tú te tardaste. No solo la excusa, pero la culpabilidad. Siempre van casi juntos. Cuando usted se excusa, culpa a alguien más. Nunca nos hacemos responsables. Y eso solamente manifiesta la falta de Dios y de humildad en nuestro corazón. Y la soberbia que hay por encima, más grande que la obra de Dios en nuestra vida. Y entonces el rey Saúl le dice, es que el pueblo, también le echa la culpa al pueblo. El pueblo se desanimaba, tú no llegabas, o sea, el pueblo, tú, pero nunca él se hizo responsable. Y por eso perdió también su reino. Pero hay muy buenos ejemplos. Mire este pasaje de Lucas capítulo 22. Solo voy a mencionar dos rapidito para entrar en el tema. Lucas capítulo 22, en el verso 28. Este es Jesucristo hablándole a sus discípulos. Yo quiero que mantengan en mente también esa palabra discípulo, porque vamos a trabajar un poquito más adelante con esto y en el futuro. Lucas capítulo 22, verso 28 dice, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, que les dijo, vosotros sois los que han permanecido conmigo. Mira, esto lo dijo Cristo. Cristo sabe los que están permaneciendo en Él y con Él, ¿sí o no? Otra palabra importante a notar, escuche, no es solo con Él, sino en Él. Porque Él estaba con ellos, pero cuando Él murió, resucitó, ahora vino a estar en ellos y en ti y en mí. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo, ¿en qué? En mis pruebas, porque cuando viene el tiempo de la prueba, muchos se apartan, ¿sí o no? Sí, pero los verdaderos discípulos no, amado. Los verdaderos hijos de Dios, no. Porque se puede alejar, puede venir un momento de la prueba, puede venir el afán de las riquezas, el afán de esta vida, el engaño de las riquezas, como el hijo pródigo, ¿cierto? Sí, puede cometer errores, puede cometer pecados, pero no va a permanecer en el pecado. Dijo el hijo pródigo, volviendo en sí. Eso es lo que es la palabra clave ahí. Volviendo en sí. O sea, Dios le alumbró su condición y él dijo, ¿qué hago? Estoy aquí en un chiquero de puercos, de marranos. Dice que tenía tanta hambre que deseaba comer lo que comían los cerdos. ¿Se puede imaginar haber llegado hasta lo más bajo? Pero gracias a Dios, que Dios te alumbra a través de su luz. Por eso es bueno permanecer en la luz. No es que Dios no te habla, es que Dios te ilumina el corazón, la mente, el pensamiento, la conciencia. Y volvió en sí, recapacitó y dijo, esta no es mi condición, este no es mi lugar. ¿Cómo es posible? En la casa de mi padre hay mucho alimento. Los jornaleros comen mejor que yo. ¿Qué hago aquí? Amado, tiene que tomar una decisión de dejar de estar jugueteando en esta vida. El día que nosotros nos realmente volvamos en sí,
y estemos conscientes de la vida de Dios que Él nos ha ofrecido y que mantiene. Lo que pasa es que muchas veces no aprendemos a valorar eso. Pero cuando una vez que Él salió, yo recuerdo una vez como a los 15 años, me fui de la casa. Siempre fui la oveja negra de la familia, uno de los más rebeldes, pero gracias a Dios que un día Dios me alcanzó. Pero volví en sí, porque Dios siempre te está buscando. Dios siempre te está hablando. Pero es tu responsabilidad aceptar ese llamado y dejar de rechazarlo y dejar de juguetear con el pecado. Si no, siempre vamos a estar así. Entonces, ellos habían permanecido. ¿Y ustedes son los que han permanecido conmigo en qué? En mis pruebas. Y por esa razón, verso 30 dice así. Y por eso, versículo 30, ¿qué dice? Para que comáis a mi mesa y os asignaré tronos en que ustedes estarán también conmigo. Mire, juzgando a las tribus de Israel. O sea, amados, hay una recompensa en el permanecer en Cristo. Ya de hecho, cuando tú y yo estamos permaneciendo en Él, hay paz, hay seguridad, hay gozo, hay tranquilidad. Amado, y no solo eso, sino la vida venidera. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas, ¿qué? Este hombre llamado Demas por un tiempo permaneció o se mantuvo apoyando el ministerio del apóstol Pablo. Pero llegó un momento donde, mire, esto es lo que pasa con el evangelio, amados. Esto yo lo he visto a través de tantos años, en el tiempo de caminar con el Señor, lo he visto en muchas personas y lo he visto en mi propia vida. El evangelio tiene el poder de Dios, ¿verdad que sí? No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Pero sucede esto, que el evangelio incomoda. El evangelio incomoda, amados. Incomoda al pecado, incomoda al pecador, incomoda a aquel que quiere seguir en su estilo de vida. Es una buena señal que te incomode para tu saber, porque Dios está alumbrando tu vida. Pero también, no solo quedarse con que te incomodó, sino responder favorablemente y volverte a Dios. Pero mira lo que pasa con el evangelio, esto. Que cuando tú le compartes a la gente del evangelio, se van a incomodar y se empiezan a incomodar. Te empiezan a ver raro, porque el evangelio lo está incomodando en su corazón. Tiene esas dos cualidades. Por eso a Cristo lo querían matar. Le decía que tenía demonio. Pero muchos creyeron en Él. Entonces, el evangelio tiene esa cualidad que o lo rechazas o lo recibes. Mi esposa y yo compartimos hace tiempo atrás con alguien. Le dije, mira, esto es lo que va a pasar. Porque yo estoy viendo una... ¿Cómo se dice? Cuando una antipatía, un desagrado, un cierto rechazo. Y yo oro a Dios que respondan favorablemente. Pero esto es lo que sucede en la experiencia de caminar con el Señor, lo que uno ha visto y lo que le pasa a uno también. Es que el evangelio los va a incomodar tanto que o se acercan a Dios o se alejan. Cristo, amado, Cristo lo dijo bien claro. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, no hay otra cosa más que blanco y negro. ¿Lo sigues o no lo sigues? Con Cristo es así, es claro. Y el evangelio hace eso. Procura venir pronto a verme porque Demas estuvo conmigo, pero no aguantó. O sea, tarde o temprano se van a apartar.
me ha desamparado. ¿A dónde se fue? Amando a Cristo. ¿A dónde se fue Demas? Amar al mundo. Cristo dijo, no puedes amar al mundo y amarme a mí. ¿Cierto? Eso es lo que dijo Cristo. ¿Y qué decidió Demas? Por un tiempo estaba ahí en la iglesia. Servía, era servidor. Pero el evangelio tiene ese poder. Tarde o temprano, esto va a ocurrir. Entonces, Demas se fue amando al mundo porque no amaba a Cristo. No puedes amar a dos señores. ¿Quién dijo eso? Cristo. Amarás a uno y vas a quedar mal con el otro. Así que Demas se fue amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Pero no estoy solo. Hay gente que permanece conmigo en el equipo. Hay gente siempre que Dios te va a rodear de gente, hermano, que también permanece en lo mismo que tú estás permaneciendo para que el propósito de Dios, el trabajo de Dios se lleve adelante. Pero ahí está. Solo Lucas está conmigo. Lucas el médico. Siempre va a haber alguien. Y muchas veces Dios va a tener que apartar de alguna manera lo que no está ayudando en tu crecimiento. Bien, volvamos. Ahora sí, entremos en el tema. Con esta introducción creo que ya podemos entrar. ¿Sí o no? Vamos entonces a repasar un poquito de Juan capítulo 15. Un poquito. Mire, amado. ¿Qué usted le diría a sus hijos si usted sabe que tiene, voy a ser generoso, 2 meses de vida? Porque son 2 capítulos que avanza, del 15 al 16 y al 17. ¿Qué le diría a usted en el capítulo 18? Aparece, no lo busque, solo escuche, vamos a estar en el capítulo 15. Pero en el capítulo 18 ocurre ya el arresto de Jesús. ¿Qué le diría usted a sus hijos? ¿Cuáles son las cosas importantes que usted le diría a sus hijos? Hijo, ahí te encargo las gallinas, el perro siempre dale de comer, sácalo temprano, ¿verdad? ¿O qué le diría? Hijo, te dejé 12 millones, ¿verdad? Como aquellos que estaban contentos y escuchando de la herencia que el padre le dijo, hijo, te voy a dejar 12 millones para que comas toda tu vida. Y cuando abrió el cofre, eran 2 semillas grandes de mamey, no eran millones, eran 12 millones, 2 semillas grandes. Parece que el mamey, el zapote que le dicen en otros lugares, la semilla más grande, eran 12 millones grandes. Claro, tiene que sembrarlos y trabajar, cultivar para que coma todo de ahí. ¿Qué le dirá usted a sus hijos? Si le dieron 2 meses nada más, 2 capítulos de su vida. Sigue pagando la casa, ¿verdad? ¿Qué le dirá? Ese día le va a decir todo lo que los ama, ¿verdad? ¿Sí o no? Instrucciones, también le va a dar instrucciones. ¿Sabe que el capítulo 15 es, después del capítulo 15 que vamos a ver, el capítulo 16, ¿sabe qué son? Instrucciones últimas de Jesús con sus discípulos. Usted lo lee en su casa. Son instrucciones antes de él ser arrestado y entrar en el proceso de su crucifixión. Porque ya de ahí, ya no va a ver a los discípulos. Es el capítulo 16, instrucciones. Pero este es antes de eso. Es lo último, es la esencia. Por eso es que es tan importante esto. ¿Y sabe qué trata el capítulo 17? El 18 ya la crucifixión, pero el 17 ¿sabe qué es? Oh, amado, si usted lo lee, es todo completo el capítulo 17, todo. La oración más larga que se encuentra de Jesús es todo completo, todo el capítulo 17.
ora por sus apóstoles. Después que les da instrucciones, después que les dice que va a ir a la cruz, pero que el tercer día va a resucitar. Y sabe que cuando termina, comienza diciendo así, el capítulo 17 dice, después de haberle dicho estas palabras, Jesús oró por sus discípulos. Amado, si a nosotros nos tocara entrar en un proceso difícil, amado, y yo les diría, es que me van a operar de esto, y es que voy a pasar por esto. ¿Sabe qué harían? ¿Qué dirían todos? Pues oremos por el hermano Rafael. ¿Verdad que sí? Amén. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces oremos. No fue que los apóstoles oraron por Cristo para que Dios lo fortaleciera, no. Amados, me despido. Y Cristo les dice, yo voy a orar por ustedes, vengan muchachos, y los reúne y ora por ellos. Wow. Capítulo 17, usted lo tiene que leer también. Bueno, de tarea le queda de Génesis a Apocalipsis. Ya, para acabar. Así que ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué el capítulo 15 es tan enfático? Jesús. Juan fue el que escribe en su evangelio las palabras que salieron de la boca de Jesús. ¿Sabe que yo conté alrededor de unas 8 veces esta palabra permanecer? Solamente en este pedacito. Solamente aquí. Jesús dijo, Juan capítulo 15, ahora sí, vea su Biblia. Juan capítulo 15, dijo Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Usted no se preocupe porque la vid verdadera da ¿qué cosa? Vida verdadera. Ese es Jesús. Y luego dice, mi Padre es el labrador. Yo les decía el viernes a los que vinieron, ¿cuántos de ustedes aquí cuidan sus plantitas bien? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Hay alguien? ¿Las cuidan bien? El mejor jardinero. ¿Alguien se considera buen jardinero? Bueno, escuche, el mejor jardinero es Dios, el Padre. Cristo dice, yo soy como ese árbol, como esa vid. Y mi Padre es el jardinero, el labrador, el agricultor, el mejor de los mejores. Si a usted se le mueren las plantas como a mí, yo a veces les echo más agua y a veces no les echo nada. Pero mi esposa dice, no, yo me encargo. Escuche, Dios es el mejor jardinero. Mire, yo cuando salgo un poquito, que a veces uno maneja o viaja uno fuera de la ciudad y allá donde hay puro monte, yo a veces hasta me he detenido. Cuando en la carretera así a los lados usted mira se le puede llamar un banco de plantas, de flores naturales. ¿Sí los ha visto? Color naranja, pero oiga bastante. O color amarillo, pero muchas al natural ahí. Yo a veces me he detenido, me he parado ahí a tomar una foto, a apreciar. Es el mejor jardinero, Dios. ¿No dice la Escritura? Mira los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió con tanta elegancia como uno de ellos. Dios los viste así. Es el buen jardinero. Así que mi Padre es el ¿qué? Labrador. Él se va a encargar. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes ni por la vid ni por el jardinero. Verso 2. Todo pámpano que en mí ¿qué? No lleva fruto. Escuche, hay otra cosa enfática que Jesús enfatiza y menciona tanto al derecho y al revés, de una manera y de otra, esto que estamos comenzando a leer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, eso es lo que hace todo buen jardinero, ¿sí o no? ¿Ha visto algunas que están ya secándose? Otras están ahí secas, otras están estorbando. ¿Qué hace? Las corta. Y eso no duele. ¿Sabe por qué no duele? Porque no tiene vida. Una vez llegó un hombre que tenía un concepto mesiánico medio raro. La iglesia cuando yo comencé y causó un problema y una pequeña división que quería causar con sus conceptos
mesiánicos de Dios y esto y lo otro, que sabe qué. Y se levantó ahí en medio de... Es un revolú, hay gente con desorden en su cabeza. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Y sabe qué terminó diciendo? Cuando ya se paró y se iba, dijo, de mejores iglesias me han corrido. Y entonces dije yo entre mí, entonces no es la primera. Y a lo mejor no va a ser la última. Así lo dijo, de verdad. Porque el dicho dice, de mejores casas me han corrido, ¿verdad? Espero que no a usted tampoco lo hayan corrido de la casa, pero eso no duele. Así que el pámpano que no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. Eso sí duele. Cuando Dios está limpiando a una persona que está usted cortando, podando la plantita, usted la corta. Mi esposa sacó una planta que tenía dentro de la casa, la sacó, le pega un poco la luz, un poco de sombra, y le cortó unas ramas, y ahora salieron como 4 o 6. Y ahora quiere cortar otra también para que salga más. Cuando ocurre eso, en un árbol que da fruto, va a tener más ramas y va a dar más fruto, ¿cierto? Pero eso duele. ¿Usted cree que no le duele a la planta cuando le corta? Amado, cuando nos cortan una amistad, cuando nos cortan un cónyuge, cuando nos cortan hábitos, cuando nos cortan cosas, es simplemente con el bien y el propósito para tu crecimiento, tu desarrollo, para la fructificación. Es solo eso, pero eso duele. ¿Sabe por qué duele? Porque hay vida. Así que esa es la buena noticia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ustedes ya están limpios. ¿Se acuerda que cuando Cristo le lavó los pies a los apóstoles? Pedro dijo, no me lavarás a mí. Dijo, Pedro, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces lávame todo. Dijo, no, Pedro, tampoco. Ustedes ya están limpios por la palabra. Eso lo dijo Jesús también en esa otra ocasión. Pero ahora, como ya están limpios por la palabra que os he hablado, verso 4, permaneced en mí. Otra vez. Son como alrededor como unas 8 o 10 veces. Otra vez, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, en resumidas cuentas, y esto lo va a ver que Jesús es el que repite esto. ¿Por qué tanto repetir? ¿Por qué tanta insistencia? Escuche, está a punto de ir a la cruz. Es lo último que está compartiendo palabras de vida con sus seguidores, con los apóstoles. Esto es importante. Los últimos 2 meses de su vida no compartiría. ¿Usted perdería el tiempo en chismes y en cuentos compartiendo con su familia? No. Compartiría palabras de vida. Así que el trabajo del discípulo, del cristiano, del Hijo de Dios es, escuche, simplemente permanecer. Pero antes de permanecer, ya dijimos que no puede permanecer porque Juan le dice a los hijos de Dios, hijitos, ¿qué dice? Permaneced en Él. Entonces debemos asegurar primero, si soy hijo de Dios, yo voy a permanecer, ¿sí o no? La Escritura no se puede contradecir, amados. ¿Es hijo de Dios? Levanta la mano a los hijos de Dios. Dígale, gracias, Señor. Entonces usted va a permanecer. Pero tiene que ser limpiado para que pueda dar fruto. Porque no es posible que estemos pegados y sigamos siempre con las mismas malas mañas y las mismas ramas, ¿verdad? Y muchas veces, ¿ha visto los arbolitos que dice usted bien contento? Dice, uy, ya viene la flor, ¿verdad? Ya va a haber fruto. ¡Ay, qué contento se pone! Y de repente hay árboles que tiran la flor. ¿Verdad que sí? Entonces algo está mal ahí. Pero no es la vida, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la.
vida. Yo soy la vida. En mí hay vida. En mí. Yo soy la vid verdadera. Y el que se va a encargar de que ustedes lleven fruto es Dios, el mejor jardinero. Él es. Él, el mejor agricultor. Él se va a encargar, no se preocupen. El trabajo suyo es permanecer. ¿Ve la insistencia de Jesús? Una y otra vez. Otra vez, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, primero dice el que no permanece, ¿verdad? Ahora dice al revés. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? No solo lleva fruto, lleva mucho fruto. Puede comenzar, el primer año los árboles a veces dan fruto, ¿verdad? Pero muchas veces ya el segundo año, amados, dan mucho fruto. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo, hace muchos años teníamos un cítrico, un árbol cítrico, no sabíamos qué era, si era limón, si era naranja, mandarina, toronja, y ahí estaba creciendo y no daba nada, ya tenía como 2 años grandote, y lo único que daba era puras espinas, así grandotas. Y no daba nada. Y una vez que vino mi madre, me dijo, ¿y para qué tienes ese árbol ahí? He venido ya varias veces y lo tienes y no da nada. Le digo, no, la verdad que no, ni sé qué es. Toronja, no sé qué es. Dijo, pues tíralo, ¿para qué? Túmbalo. Dijo, es más, espérate, yo voy a hablar con él. Usted se ríe porque usted también habla con las plantas, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted eso? Gente que les habla a las plantas, a los árboles. Hay otros que, y me dijo, ya le dije, después entró mamá, me dijo, ya le dije que si este año no te da fruto, tú lo vas a tumbar, lo vas a cortar. Hay otros que, no sé, dice que le entierran un clavo, algo así. ¿Ha escuchado eso? ¿Alguien? ¿O soy yo solo que lo soñé? ¿Sí? ¿Sí? Horacio es el que le anda enterrando clavos a los árboles. Si mira un clavo por ahí, ya sabe, fue Horacio y el hermano José también. Mi abuelo decía que le colgaran cartones viejos y así. No. Olvídese, aquí se los roban, hermano. Se queda sin fruto no, mejor no. Hacen tantas cosas, pero escuche, muchas veces los amenazan y le dicen cosas, yo no sé. Pero escuche, Cristo simplemente dijo, el que no permanece será cortado. El que en mí permanece, ese va a llevar fruto, ¿verdad? Porque separados de mí, otra vez, esa insistencia y esa palabra repetitiva, tenemos que ponerle atención, amado. Separados de mí, nada podéis. Eso tiene que asentarlo en su vida, amado. Muchas veces queremos hacer nosotros muchas cosas en nuestra propia fuerza. Queremos arreglar muchas veces a los hijos en nuestra fuerza. Tiene que ser con la vida de Dios. Queremos arreglar nuestra propia vida a nuestra manera. También no se puede. Separados de Él no podemos hacerlo. Queremos arreglar el matrimonio en nuestra manera. Tampoco va a funcionar. Tiene que ser como Dios ha dicho. Pegado con Él. Pero Cristo dice, pero vosotros no sois de mis discípulos porque no queréis oír mi voz. Eso le dijo a los fariseos. No son de mis discípulos. Por eso mi palabra no haya cabida en sus corazones. Por eso ustedes son rebeldes, se irritan, se enojan, rechazan el evangelio. El evangelio tiene ese poder. El Hijo de Dios es humilde, es corregible, acepta la corrección. Y cuando hay rebeldía y altanería, amado, no hay cabida en el corazón. ¿Sabe por qué? Cristo dijo, ustedes no son de mis discípulos. Así que si usted es hijo de Dios, eso es lo que debe estar ocurriendo. El Hijo de Dios es reprendido, ¿sí o no? Dios viene con las tijeras y dice, no hay fruto. Ahorita, ya sé que te está estorbando. Mira esta telaraña. Hay unos árboles que le sale como un injerto, como una enredadera, no sé. ¿Ha visto los árboles? Y ahí salió, ya está pegada. Ya sé que te está estorbando. ¿Por qué no das fruto de este lado, estas ramas? Mira aquellas qué bonitas, están limpias, pero tú necesitas una limpiadita. ¡Pah!
y viene con sus tijeras espirituales a cortar de tu vida ese orgullo, esa manera de ogro que tenemos a veces para responder y hacer las cosas, ¿no? Parecemos más a Shrek que a Cristo y algunas Fionas. Y Dios quiere limpiarnos de todo eso. Sí, hermano, porque hay veces que en el día, oiga, qué lindas princesas, ¿verdad? Pero cuando de repente viene la oscuridad, no, Señor, yo quiero permanecer en tu luz, ¿verdad que sí? Sí. Ahí el más sincero en esa, yo creo que era Shrek, porque siempre era ogro, ¿no? Ahí dice, yo no imito a nadie, yo siempre soy ogro. Bueno, pues Dios tampoco quiere que seas ogro. Dios quiere que seas lo que Él te ha dicho que eres, su hijo. ¿Sí o no? Bueno, sigue diciendo, verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Por qué secará? Porque la vida está en Él. Amados, separados de Cristo no hay vida. La vida solamente se encuentra en Él. No hay otra vida. Los recogen, los echan en el fuego y arden. Verso 7, aquí es donde se pone bueno, escuche. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? ¿Pedí qué? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso sí me gusta. Ajá. ¿A cuánto le gusta eso? Ay, yo quiero pedir un Lamborghini, 2 casas, 3 viajes, 4 cruceros, solo para este año. Para el año que viene un poquito más. Quiero pedir que más altura, más fuerza, más pelo. Después del casamiento no sé qué me pasó con el pelo. Amado, ¿a qué se refiere? Mire, y mucha gente interpreta. Tú pide y recibe. ¿A qué se refiere con Cristo? Con que mire lo que pasa. Lo primero, la condición, dice Cristo, si permaneces en mí, ahí está, número 1, y ya desde ahí ya estamos cojeando con el pie izquierdo, ¿verdad? Muchas veces permanecemos en unas cosas y en otras no. ¿Sí o no? Bueno, nomás yo. Si permaneces en mí, número 2, y si mis palabras permanecen en vosotros. ¿En cuántos de ustedes la palabra de Dios está permaneciendo? ¿Cuál palabra? Pues lo que Dios ha dicho. ¿Pero cuál de todas? Pues de Génesis a Apocalipsis. Pero en tanto, y nos enorgullecemos. ¿Cuántos años tiene usted, hermano, en el Evangelio? Oh, no, yo soy evangélico de cuna cristiana. Yo no sabía que había cunas cristianas. Sé que hay cunas de madera, de plástico, de hierro. No, es que yo nací en una familia cristiana. Hermano, yo nací en el Evangelio, pero su vida demuestra que el Evangelio no ha nacido en él. Porque no está permaneciendo en Cristo. Mucho puede permanecer en la religión. Una vez yo le pregunté a una persona, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiana o de conocer el Evangelio? O de estar en el Evangelio, o como lo quiera llamar. Me dijo, no, mis padres fueron pastores. Mis abuelos fueron pastores. Yo nací en el Evangelio. Wow. Pero su vida no decía eso. Mira, una ocasión una compañera de trabajo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que todos son hijos de Dios. Yo veo a todos como hijos de Dios, nomás que unos se comportan de diferente manera como en la familia. Y le dije, te voy a decir un secreto que tú no sabías. Yo soy hijo del rey de España. Y dijo, ¡ah! Y se empezó a reír. Le digo, ¿en serio? Y yo bien serio. Le dije, ¿de verdad? No te creo. Dice, ¿estás jugando? Le digo, sí. Porque así como tú dijiste que tú crees eso, no es lo que yo creo. Yo así siento, dicen unos.
Es que por mi fe. No, no, no. No es como tú crees. Cristo dijo, el que cree en mí, como dice usted, como dijo otro, como dice la Escritura. Si usted cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que fluyen y saltan para vida eterna. Eso es incontenible, interminable. Esto no es como tú crees, como yo creo. Pero su palabra, ¿cómo va a permanecer su palabra si no la conocemos? Bueno, la palabra escrita y luego la palabra cuando Él nos habla, cuando Él nos corrige. Entonces sí, amado, si estamos permaneciendo en Él y su palabra está permaneciendo en nosotros, entonces sí, escuche, usted sí puede pedir todo lo que usted quiera y será hecho. Pero no se equivoque, porque no, eso no significa pedir otra esposa, otro esposo. No, ¿a qué se refiere? Todo lo que quiera. ¿Sabe qué? Cuando usted verdaderamente está permaneciendo 100% en Él y Él en usted y su palabra morando en usted, está inundado, está completamente lleno de esa permanencia de la vida de Dios, que lo único que hay en su mente, en su corazón, de agradarle a Dios. Y todo lo que va usted a anhelar y querer tener más en su corazón, no van a ser cosas temporales, van a ser cosas que honran y glorifican el nombre de Dios. Entonces su deseo y el mío va a ser compatible igual con el deseo de Dios. Ejemplo, yo estoy en la casa batallando para cortar la yarda, el zacate de mi casa, y la máquina, tengo una máquina vieja que a veces prende, a veces apaga, a veces batallan los que cortan yardas, ¿saben? ¿Verdad? Se batalla a veces con las máquinas ahí. Y mi hijo me ayuda a cortar la yarda y anda batallando con eso. Y un día me dice, papá, ¿sabes qué? Tengo un deseo un anhelo, me gustaría, ¿por qué no me compras una máquina nueva para cortar el zacate? ¿Usted qué le diría? Bueno, hay tacaños también, ¿verdad? Hay de todo en la vida del Señor. Pues yo le diría, hijo, vamos ahorita. ¿Cuál quieres? ¿Por qué? Porque el deseo que él está teniendo va alineado al propósito del trabajo, de la función, de lo que yo también quiero, ¿cierto? Si su deseo, si su anhelo está alineado a la voluntad de Dios, es porque usted está permaneciendo en Él y Él en usted, y su palabra, que usted debe leerla, meditar, estudiar en ella, está morando en usted y lo está gobernando más eso que su propia vida natural. Y como resultado, los deseos que van a haber en su vida van a ser alineados al deseo de Dios. Entonces su petición, su oración va a cambiar, porque nuestra petición, lo que cuando nosotros hablamos con Dios, que decimos que es oración, pero es más que nada como peticiones, ¿no? Y venimos y le decimos a Dios, Dios, ayúdame con esto, dame esto, que mis hijos, y que me aumenten en el trabajo salario, que me quiten trabajo, ya no quiero trabajar mucho. Y hay tantas cosas, amados, que no tienen nada que ver muchas veces, o casi nunca tiene que ver con la voluntad de Dios. Porque si simplemente somos responsables de nuestro trabajo, amado, lo van a recompensar, ¿sí o no? Lo van a promover. Tranquilo. Entonces, los deseos y los anhelos que hay en nuestro corazón son producidos realmente de la fuente de donde estamos nosotros conectados más. ¿En qué estamos permaneciendo? Muchos permanecemos más en rebeldía. Muchos permanecemos más en amargura, en rencor, en tantas cosas negativas. Y eso es lo que produce. Cada árbol produce según su género, según su semilla. ¿En qué estás conectado más? ¿Cuántos están conectados en el árbol verdadero, que es la vida? Pero muchas veces estamos más conectados en el Facebook, en TikTok,
En las redes sociales, en la novela, en la televisión. Estamos conectados en el chisme o en muchas otras cosas. En lo que usted se conecta más. Pero ¿dónde debemos de estar conectados? Y eso es lo que produce. Amado, eso es inevitable. Va a producir. La tierra, lo que tú le siembras, eso va a producir, ¿sí o no? Entonces, lo que tú estás sembrando, esas semillas, mira, estas son ventanas, estos ojos, estos oídos, son ventanas. Lo que tú oyes, te acostumbras a estar escuchando y mirando, eso produce, ¿sí o no? Produce pensamientos, ¿verdad que sí? Muchas veces cuando vemos una película ahí de acción con mi esposa y está y le mueve las patitas, mi esposa se emociona bastante. Yo también. Pero mi esposa, eso no me preocupa en la noche. De repente siente que está luchando y tira una patada ahí. Produce, amado, eso produce. Mire, usted se queda dormido, cargado con una situación que ha tenido difícil en el día y en la noche está soñando con ello, ¿sí o no? O haya alguna preocupación, no haya cómo resolver algo y en la noche está soñando con ello. Así que lo que usted oye y mira, eso va a producir ¿qué? Pensamientos, son semillas. Y los pensamientos producen emociones y producen acciones que después terminan en consecuencias buenas o inevitables. Por eso, Cristo dijo, ahí sí ya puedes pedir todo lo que quieras. Y escuche, ¿y eso? ¿Y qué? Y os será hecho. ¡Wow! Sí, va a suceder. Bueno, aquí está tu respuesta. ¿Por qué no sucede esto cuando yo pido algo y no es hecho? Bueno, porque no es conforme a la voluntad, porque lo que estás pidiendo solamente para tu propio beneficio. Verso 8. En esto es que glorificado mi Padre para que llevéis mucho fruto. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios con su vida? Bueno, esta es una de las maneras. En esto es glorificado. ¿De verdad estás llevando gloria y honra a Dios? Bueno, esta es una manera. ¿Sabe cómo? ¿Sabe por qué? Cristo dijo, ámense los unos a los otros para que el mundo vea. Cuando el mundo vea cómo ustedes se aman unos a los otros, entenderán que realmente son mis discípulos. O sea, esa es una manera. Ahora dice, para que llevéis fruto y este fruto glorifica al Padre. Mi Padre es glorificado que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Aquí es donde está el problema. Los discípulos, escuche, muchos son creyentes. Creyentes hay muchos. Discípulos hay pocos. Muchos creen, como me dijo esta compañera. Muchos son creyentes, muchos creen. Pero hasta el diablo cree y tiembla, pero no puede ser hijo de Dios. A muchos dicen que creen a su manera, claro. Por eso creyentes hay muchos, ¿verdad? Pero discípulos hay pocos. Por eso dice Cristo, si mi fruto permanece, ustedes pidan lo que quieran, Dios es glorificado a través de eso, y entonces serán así mis discípulos. ¿Cómo se convierte en un discípulo? Ahí está, una de las claves, permaneciendo en él. Verso 9, como el Padre me ha mandado, me ha amado, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Otra vez, Jesús no se cansa de decir, permanecer ahora ¿en qué? Claro, porque si permaneces en Cristo, permaneces en su amor. Va todo junto. No puedes decir que tú amas a Dios, que no lo ves. Y no puedes amar a tu hermano, que sí lo ves. Es una incongruencia, no es correcto. Si guardares. Entonces, amado, los más amorosos deberían ser ¿qué? Los hijos de Dios. Porque, ¿sabe? Los hijos de Dios son los que han conocido el amor. Andan buscando el amor a las mujeres, en los hombres, en los hijos, en los padres, en el negocio, en la riqueza. No. Nunca vas a encontrar
amor ahí. Ahí no hay amor. La Escritura dice, de hecho es Juan quien dice, Dios es amor. ¿Quieren encontrar el verdadero amor? Tienen que encontrarlo en Dios. Y después usted, lleno de Dios, lleno de amor, puede compartir ese amor con la pareja, con los hijos, con los hermanos. No puede compartir de lo que usted no tiene. ¿Sabe qué está compartiendo usted? Lo que tiene dentro. La realidad. Eso es lo que disfruta o sufre su pareja en casa, sus hijos, su familia, sus compañeros de trabajo, todo. Si guardareis, verso 10, mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Bueno, aquí está. Hermano, ¿usted guarda los mandamientos de Dios? Sí, yo sí. ¿Cuáles? Dijo aquel hombre, ¿verdad? Yo todos los he guardado desde que era chamaco, desde mi juventud. Todo el tiempo. ¿De verdad? Ya para empezar, uno de los primeros mandamientos más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Pero este hombre amaba más las riquezas. Le dijo Cristo: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Aquel hombre se entristeció porque tenía muchas riquezas. Se fue triste. Pero dice la Escritura, termina diciendo, pero Cristo lo amó. Si guarda mi mandamiento, vas a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado, aquí está el ejemplo de Cristo. Cristo dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y por eso permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Estas cosas, verso 11, les he hablado para que mi gozo esté en ustedes, en vosotros, y para que vuestro gozo sea cumplido. Escuche, la gente más alegre, más amorosa y más llena de gozo debe de ser el Hijo de Dios. Es imposible que esté permaneciendo en Cristo, lleno de Cristo, cumpliendo sus mandamientos, lleno de amor, y que no experimente una vida de gozo. Eso no es correcto. Así que debe de haber ese gozo, esa alegría. Y es cierto que hay veces que pasamos por dificultades, pero aún así esa paz permanece en nosotros. Ese gozo permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz no depende de las circunstancias, no depende de lo que haya, no depende de lo externo, ni de las personas, depende de Dios en mi vida. Si yo estoy lleno de Él. Ahí es donde está todo. Por eso es que nadie te puede dar esa paz. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por eso no puedes encontrar el verdadero amor en las personas. No, solamente se encuentra en Cristo. Este es mi mandamiento. Recuerden que Cristo está a punto de ir a la cruz y está dando sus últimos mandamientos, instrucciones, lo mejor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Bueno, ahí tenemos el estándar, ¿no? ¿Qué tanto y cómo podemos y debemos amar a los demás? Bueno, si hay amor de Dios, si es el amor de Dios, yo voy a poder amar. Si no, no. Si usted tiene el amor de Dios, va a poder amar como Cristo amó. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Verso 15. Ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que algo que les recuerda a Jesús, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Los he puesto a ustedes para que vayan y lleven ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca. En otras palabras, si
si el Hijo de Dios está permaneciendo en Cristo, verdaderamente va a llevar fruto y ese fruto va a ser siempre constante. Porque si la permanencia es constante, no es de que, ¿ha escuchado usted historias cuando dice la gente, bueno, cuando empecé en el Evangelio, al principio, sí permanecí como 5 años. Luego me aparté un tiempo, ¿verdad? Y luego volví a entrar y permanecí como 1 año. Luego me aparté como 4 años. Amado, eso no es permanecer en Cristo. Entonces no permanece el fruto. Para que todo, otra vez termina diciendo, para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ve? Otra vez Cristo repite esa frase. Todo lo que pida se les va a dar porque va a ser alineado a la voluntad. Usted pídale a Dios. Dígale, Señor, yo quiero que tu vida se refleje en mi vida. Que mi carácter cambie y que el carácter de Cristo se manifieste en mí. Usted comienza a pedir todo lo que es conforme a la voluntad de Dios y usted va a ver que Dios está más interesado en eso que usted. Termina diciendo el 7. Esto os he mandado, que os améis los unos a los otros. La pregunta ¿es importante permanecer? Permanecer en Cristo. ¿Cómo? Bueno, ya miramos todas estas maneras. ¿Cómo podemos y debemos permanecer para que lleven fruto? ¿Cuál es el fruto? Gálatas capítulo 5, verso 22. El fruto del Espíritu es ¿qué? Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. Ajá. Ok, ahí están, ¿verdad? ¿Dónde están? En Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que un pastor preguntó, ¿dónde está el fruto del Espíritu? Y todos rápido buscando. Aquí está, ya lo hallé, dice. En Gálatas 5, 22. No, ahí está escrito. Ahí está descrito. Ahí está mencionado. La pregunta es, ¿dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde? ¿Dónde usted lo puede ver? No, no dónde lo puede leer. No. ¿Dónde usted lo ha visto, amado? Pero trate de recordar, ¿dónde ha visto el fruto del Espíritu? ¿En quiénes? ¿Lo han visto otros? ¿En mí? ¿En usted? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Escuche, no es el fruto suyo, porque el pámpano está llevando el fruto de la vid. No es el fruto de él, para que llevéis fruto. ¿Cuál es el fruto? Bueno, ese. Otra evidencia que usted está permaneciendo o no en Cristo. Bueno, ¿qué fruto está dando? ¿Sabe de dónde está pegado y de lo que está alimentando? Es lo que va a producir. ¿Sabe qué me dijo un compañero hace poco de Honduras? Un compañero de trabajo. Me dijo, le conté que no, mi esposa fue a Honduras y andaba ya feliz tomando agua de coco. Y me dice, ¿sabes que el agua de coco sabe muy diferente de las palmeras que están pegado al mar y las que se cosechan en otro lugar, en tierra adentro, alejados del mar? Saben diferente. Y me puse a pensar, es cierto, aún la fruta sabe diferente a muchas cosas. ¿Sabe por qué? Por los nutrientes que está absorbiendo el árbol de la tierra donde esté. ¿Sí o no? ¿Sabía usted algo de eso? Bueno, yo tenía algo más para averiguar. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. ¿De dónde viene? Claro, la vida es la vida de Dios, los nutrientes de Dios. El pámpano no produce fruto. Usted y yo no producimos fruto, es el fruto del Espíritu de Él. Los he puesto, dice, ¿para qué? Para que lleven, para que muestren. Usted solamente manifiesta el fruto que es del Espíritu, no es el fruto suyo. Pero hay un fruto del creyente. Mire, esto sí lo vamos a ver. Mateo 3. Así que
Váyase con esta pregunta. ¿Dónde fue que vi el fruto del Espíritu? ¿Dónde? ¿En cuál de los hermanos? ¿En este? No. ¿En aquel? No. ¿La hermana Julia? No. ¿Dónde? ¿Dónde he visto el fruto? ¿Dónde está, amados? Escuche. El fruto no es para el propio árbol. Recuerda que Cristo vino en una ocasión con sus apóstoles caminando y tuvo hambre, quiso comer algo, se acercó a un árbol de higos, a una higuera. No encontró fruto en él y lo maldijo y se secó al instante. ¿Recuerda ese pasaje? Bueno, el fruto es ¿para qué? Para que alguien más lo coma. Alguien más. Pregunta, ¿qué es el fruto del cual está disfrutando las personas que están junto a ti? Y no digo ahora sentados, sino que viven y conviven contigo. ¿Sabe cuál es el fruto que ellos están comiendo de ti? Lo que tú estás dando. ¿Y qué es lo que estamos dando? De donde nos estamos alimentando, de la fuente que estamos conectados. Así que el fruto, amado, cuando habla del fruto del Espíritu, es del fruto del Espíritu. Pero el creyente, Mateo 3, verso 7, Mateo 3, verso 7, ya vamos acercándonos al final, vamos a terminar. Así que pido solo 2 minutos de su atención, terminamos. Mateo 3, verso 7, este es Juan el Bautista que estaba bautizando, y al ver que muchos fariseos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque estos fariseos y saduceos venían a bautizarse con Juan. Pero escuche, Juan sabía por revelación del Espíritu que ellos lo que querían escapar solamente de la condenación eterna. No estaban acercándose por realmente aceptar el Evangelio, aceptar a Cristo, al Hijo de Dios. Es muy diferente. No sé si fue Spurgeon, disculpe, esta ilustración no es mía, la escuché, fue uno de los predicadores de renombre. Decía, por ejemplo, en México, cuando siembran la caña y la cortan, ¿saben qué hacen? Primero la queman. ¿Sí sabía eso? Le meten lumbre para quemar toda la basura que tiene todos los secos. Y decía que en un campo, cuando queman algo así, muchas veces salen las víboras y están huyendo de ahí, no porque quieren ir a otro lado, sino porque quieren escapar del fuego. Eso es lo que dijo este predicador Spurgeon, usando esta ilustración de este pasaje. Los fariseos no era que estaban yendo a bautizarse con Juan para preparar su corazón para el Mesías, para aceptar a Cristo. Lo único que querían ellos era escapar de la condenación eterna. Por eso les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es como alguien me dijo hace muchos años, me dijo: hermano, a mí me da mucho temor dejar de asistir a la iglesia. Digo, ¿pero por qué, hermano? Tranquilo. No, es que yo tengo ese temor de lo que habla la Biblia, de la condenación eterna. Le dije: amado, tienes al revés los principios. Tú debes de congregarte no porque debes ni por andar escapando, sino por amor reverente a tu Dios, a quien te salvó, quien murió por ti. Pero mire, aquí está el fruto. Este sí es un fruto del creyente. Mire, verso 8. Frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto del creyente? Si realmente es un creyente, ¿cuántos han creído en Cristo? No todos somos creyentes. Pero el fruto de un verdadero creyente, ¿qué dice? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Le está diciendo Juan a los fariseos y saduceos: arrepiéntanse de su estilo de vida que están llevando y vuélvanse a Dios, abandonen ese estilo de vida y empiezan a vivir la vida que Dios les ha dado y que Dios quiere darles. Eso es. Ese sí es el fruto del creyente. El otro es el fruto del Espíritu.
Bien, amados, para no tomarle más tiempo, porque yo sé que ustedes tienen muchas cosas importantes que hacer. Vamos a terminar aquí. Vamos a mencionar solamente lo último. Mateo 7. Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Por dentro son lobos rapaces. Hay algunos que aparentan una cosa y no lo son. ¿Por qué? Porque no lo son. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. Aquí termino de contar la historia que les contaba de mi arbolito, mi cítrico. ¿Qué creen? Al siguiente año dio fruto. Y supe que no era toronja ni limón. ¿Sabe qué era? Mandarina. Llené muchas bolsas. A mis hijos les decía, hijo, llenen las bolsas, llénenlas. Bolsas ahí de plástico. Y llevaba yo para la iglesia y a repartirla a los hermanos. El fruto no era para él. Era para mí y para mis hermanos en Cristo. Y disfrutamos, comimos. Hay otros que están disfrutando de ese fruto del Espíritu de parte tuya. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, y si no, están disfrutando otra cosa. O están padeciendo otro tipo de fruto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de los abrojos? No. Verso 17. Así todo buen árbol da, ¿qué? ¿Qué fruto? Preguntémonos. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En otras palabras, es una incoherencia. No podemos decir que estamos en Cristo y estamos dando otra clase de fruto. Termino. Dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y sabe que este pasaje, cuando lo escuchamos, siempre se abren más mis ojos para ver qué fruto están dando los demás. Pero eso está equivocado. Este ojo debería de ir al espejo del Señor para ver qué fruto estoy yo dando, qué fruto usted está dando. Póngase y vamos a orar al Señor.